Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a estar compartiendo contigo dos salmos muy importantes, con un gran poder y fuerza espiritual para ayudarte a salir de los problemas de las deudas y problemas financieros. Específicamente es para salir de las deudas y los problemas económicos. Voy a estar compartiendo, te decía, estos dos salmos que vienen de la tradición de la Cábala, una tradición, les decía, milenaria, y sabemos que los salmos contienen aplicaciones mágicas o con capacidades de activar ciertas energías en el mundo espiritual para desbloquear, en este caso, la abundancia, la shefa, la prosperidad económica. Las dificultades financieras han sido una preocupación constante en la vida del ser humano a través de los siglos. Y sabemos que algunos salmos se asocian con la apertura de estos caminos económicos o de la provisión divina, lo que llamamos en el mundo espiritual de la Cábala la apertura de la Shefa, que es prosperidad, abundancia, salud. Y específicamente estos dos salmos que voy a estar compartiendo contigo el día de hoy son para salir de deudas y de problemas económicos. El primer salmo que voy a estar compartiendo es el salmo número 23. Y existe un método, una forma en que se debe activar esta energía. El Salmo número 23 contiene un versículo clave donde dice claramente ahí, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es un salmo que atrae la provisión divina. Es un salmo que se utiliza para superar la escasez económica y para fortalecer la confianza en la abundancia que proviene del Creador. Ahora, ¿cómo utilizar este salmo? ¿Cuál es la manera correcta de usarlo? Se tiene que hacer este salmo todos los días de manera consecutiva por 21 días y hay que hacerlo en las mañanas. Siempre le explico a las personas que los salmos en las mañanas, la hora ideal es con el amanecer del alba. Cuando el sol va saliendo, es en la apertura de un nuevo día. De la misma manera, el universo está abriendo, despertando ¿a qué? A la luz del sol, que significa vida, porque da vida a todos los seres vivos en la tierra. Entonces, cuando nosotros nos levantamos temprano para hacer nuestros rezos, y en este caso específico para hacer este salmo, estamos alineando nuestra energía y nuestro pensamiento con la del universo, que es una fuerza y una energía mucho más grande, como es el caso del el alba con el sol, una energía mucho más fuerte que la que uno puede tener, poder manipular. Pero si yo me puedo alinear o conectar con ese momento específico, con esa hora del día, donde hay una apertura y yo inserto ahí mi rezo, mi oración, mi salmo, y lo estoy haciendo por 21 días consecutivos, yo estoy utilizando ese gran poder en la naturaleza para canalizarlo a través de este salmo, en la petición que estamos haciendo, para abrir los caminos económicos, para salir de esas deudas y para traer la abundancia y la prosperidad en la vida de la persona. Entonces, se tiene que trabajar por 21 días. El número 21 guarda un secreto, porque el número 21 desata lo que estaba atado, lo que estaba amarrado, lo que estaba bloqueado. El ejemplo, el secreto está en la Biblia. Cuando en una ocasión se registra en el libro del profeta Daniel, el ángel Gabriel fue enviado a llevarle un mensaje al profeta. Y el ángel Gabriel estuvo preso, retenido, atado por 21 días por un príncipe. Algunos lo identifican como un demonio, pero realmente habla de que es un príncipe más poderoso que estaba bloqueando que llegara esa bendición o ese mensaje a Daniel. Pero a los 21 días Dios lo liberó, lo desató. En este caso se envió al arcángel Miguel o Mijael. Pero el punto es que no pasó de 21 días. A los 21 días se desató y llegó el mensaje que le tenía que llegar al profeta Daniel. Entonces el número 21 guarda un gran secreto. Por eso se dice 21 días consecutivos en las mañanas hacer el salmo número 23 pidiendo, porque aquí también hay que empezar a pedir y a visualizar, en este caso uno tiene que empezar a visualizar y ver cómo se abre en la vida de uno y llega la prosperidad, la abundancia, oportunidades económicas, oportunidades de empresa, de trabajo, crecimiento económico, de prosperidad.
en una empresa, en un negocio, llega el dinero, la abundancia a la vida de esa persona. Y es por 21 días seguidos, porque a los 21 días se rompe la atadura, se rompe lo que estaba bloqueado y comienza a fluir la prosperidad. Ojalá que desde antes, mucho mejor, pero les digo, hay un secreto con el número 21, ya se lo acabo de explicar. Entonces esto desata, abre lo que está bloqueado y cerrado. Y es una manera, les decía, de abrir los caminos económicos. El otro salmo que recomiendo hacer es el número 37. Igual usted los va a hacer los dos juntos, el 23 y el 37. Y en el caso del salmo número 37, busca como objetivo, pues, desarrollar en la persona la confianza en la justicia divina y en la prosperidad de quienes actúan de manera recta. Es un salmo que propicia la estabilidad económica, que ayuda a resolver problemas financieros y a superar las dificultades materiales. La materia es importante. Estamos en un cuerpo, el cuerpo, la materia es importante. Entonces, la prosperidad, vivir bien, en abundancia, es importante. Y por tanto, los sabios enfatizan la importancia y la efectividad de estos salmos. En el caso del Salmo 37, se aconseja leer este salmo los días jueves. También lo puede hacer por la mañana, jueves por la mañana. El Salmo 23 se hace todos los días por 21 días. Y el jueves se le inserta el Salmo 37. Y usted va a ver que con este consejo, trabajando estos rezos, con esta visualización que también tiene que hacerse, pidiendo la bendición a Dios, la abundancia, conectándonos con el amanecer del alba, con las primeras horas de la mañana, usted va a ver cómo se abre esa puerta de prosperidad y de bendición en su vida y llega toda esa abundancia y toda esa prosperidad que merece tanto usted como sus seres queridos. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Todas las bendiciones a ustedes. Si quieres saber más acerca de los secretos de los salmos, la aplicación mágica o cabalística de los salmos, puedes visitar mi escuela online donde ya he impartido dos conferencias sobre la aplicación mágica de los salmos. Hay una que es, les decía, con muchos de estos secretos y otra conferencia que es sobre los rituales cabalísticos, conectando también con la energía de los salmos, de los ángeles aplicada a los salmos para activar estas bendiciones y en muchas otras áreas de la vida, como puede ser la protección espiritual, como es el aspecto del amor, etcétera. Entonces, si quiere profundizar y conocer más de la aplicación mágica de los salmos y cómo activar toda esa energía de bendición a su vida, puede visitar mi escuela online en mi página web joelbenhabib.org. Usted va a ver que ahí, repito, le va a decir escuela online. Da un clic ahí y lo va a llevar a la escuela donde tenemos materiales sobre las aplicaciones mágicas de los salmos desde la cábala y además muchísimos otros conocimientos avanzados que no están públicos en YouTube, sino que están para aquellos estudiantes comprometidos y les decía, son temas un poco más profundos, esotéricos, que están disponibles en la escuela. Gracias a todos y muchas bendiciones de Besat Hashem, que toda la shefa, la prosperidad, la abundancia llegue a cada uno de ustedes. Shalom a todos.